¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva experiencia. En esta actividad vamos a trabajar el área de personal social y nuestro tema es conocemos las manifestaciones culturales de nuestra comunidad para fortalecer la convivencia intercultural. El propósito de esta actividad es identificar algunas manifestaciones culturales de tu familia o de tu comunidad. Asimismo, vas a proponer acciones para difundir las que se practican en tu localidad. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número 1, identificar a partir de un caso algunas manifestaciones culturales de tu familia o comunidad. 2, proponer acciones propias para difundir las manifestaciones culturales de tu localidad mediante tarjetas, a fin de reconocer y valorar las diversas manifestaciones culturales que existen en nuestro país. Vamos a empezar leyendo la historia de Laura y Pablo que se encontraron en una feria interregional. Y nos dice, Laura y Pablo, mientras acompañan a sus padres en la feria interregional, se han dado la oportunidad de conversar e intercambiar sus costumbres y vivencias. Pablo ha manifestado su interés por conocer cómo se elaboran esas lindas cerámicas de Chulucanas. Laura le ha contado que ha visto cómo lo hace su papá para moldear vasijas de arcilla, ¿no? Le va a contar cómo es que hace su papá estas hermosas cerámicas. Laura empieza a explicarle cómo hace su papá las vasijas, ¿no? Número 1 le dice, moldea las vasijas de arcilla, con la palma hace girar la vasija y con el puño golpea del centro hacia los bordes hasta lograr el espesor deseado. Cuando ya tiene la forma deseada, golpea con la paleta por fuera para alisarla y por dentro la sostiene con una piedra. De esta manera, Laura le cuenta a Pablo cómo hace su papá las vasijas. Ahora Pablo le va a contar a Laura cómo su familia elabora estas canastas. Pablo le dice o le cuenta que su familia es del pueblo Eseja de Madre de Dios, cuya actividad ancestral del tejido de canastas y cestos es una práctica familiar que sus padres heredaron de sus abuelos. Estos productos los elaboran de la fibra del árbol, tamshi, y luego son teñidos usando tintes naturales. Laura y Pablo compartieron sus costumbres como muestra de una adecuada convivencia intercultural entre los pueblos del Perú. Por un lado, Laura le contó lo que hacía su papá, ¿no? Cómo elaboraba sus vasijas. Y también Pablo contó cómo su familia elabora las canastas. ¿Para qué? Para revalorar los aportes de cada grupo cultural. Y de manera similar, nosotras y nosotros, ¿cómo podemos conocer las manifestaciones culturales de nuestro pueblo para construir una convivencia intercultural? ¿Cómo podemos hacer? ¿Y tú sabías que las manifestaciones culturales son las formas que tienen los pueblos para expresarse a través de danzas, comidas, relatos, canciones, música, arte y entre otros?
Cada comunidad o pueblo tiene sus propias manifestaciones culturales que se transmiten de generación en generación. Y aquí te mostramos la postal que Laura le obsequió a Pablo en la Feria Interregional. Esta postal dice: Cerámica de Chulucanas, La Encantada, que es un pueblo, Piura, Perú. Podemos asomarnos a las casas particulares, conocer sus hornos, descubrir sus técnicas y diseños y saber un poco más sobre las tradiciones culturales de esta parte del país. Si te das cuenta, a través de sus postales ellos invitan, ¿no?, a los visitantes a conocer sobre sus tradiciones culturales. Utilizan los postales como una forma de que los demás conozcan, ¿no?, su cultura. Para mi amigo Pablo, con mucho cariño, Laura. Ahora vas a identificar algunas manifestaciones culturales en tu familia o comunidad. Te vas a guiar de un ejemplo que vamos a llenar con respecto a la cerámica de Chulucanas. Nombre de la manifestación. Pones aquí qué manifestación cultural vas a coger. En este caso, según el ejemplo que vamos a hacer, sería cerámica de Chulucanas. Lugar u origen: Piura, Perú. Descripción: ¿cómo es? Son piezas de cerámica en variedad de formas y colores. Fuente de información: ¿de dónde se sacó esta información? ¿No? ¿De dónde? Recuerda que ellos hacían postales para difundir sus manifestaciones culturales. Por eso hemos puesto acá fuente de información: postal. En una postal estaba toda esta descripción. Ilustración: ustedes pueden pegar una foto o ilustrarlo. Podrías hacer, tú vas a llenar 3 espacios, podrías hacer de repente de una danza, de un plato típico, de una fiesta costumbrista o de cualquier otra manifestación cultural. Recuerda que aquí donde dice fuente de información vas a poner de dónde sacaste esa información. Supongamos que tú has puesto una danza, ¿no? Y aquí el lugar pertenece, una pequeña descripción de esa danza y de dónde sacaste esa información. Es importante que tú pongas, ¿no? No necesariamente puede ser una postal, puede ser un libro o la web. Si pones la web, tendrías que poner acá el link de dónde sacaste. Hasta aquí hemos leído algunas informaciones. Has completado un cuadro con manifestaciones culturales de tu comunidad o de tu familia. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Número 1. ¿Por qué es importante conocer y respetar las manifestaciones culturales? Cuando hablamos de manifestaciones culturales, te estamos hablando de las danzas, platos típicos, artes, música, ¿no?, canciones y entre otros. ¿Por qué será importante conocerlas y respetarlas? ¿Qué pasa si nosotros no la conocemos? ¿Nos identificaremos con nuestra cultura? Entonces, ¿por qué será importante conocerlas y respetarlas? Número 2. ¿Cómo estas manifestaciones, ¿no?, son difundidas y reconocidas en tu comunidad? Es decir, ¿de qué manera las hacen conocer esas manifestaciones culturales? Y 3. Y si no fueran reconocidas, no las difunden, ¿qué propondrías para su difusión? Es decir, ¿qué harías tú para que otras personas conozcan esas manifestaciones culturales? Y mira, acá tenemos una propuesta de Pablo. Él ha difundido sus manifestaciones culturales, específicamente la elaboración de las canastas que hacen en su pueblo, ¿no? ¿Cómo habrá pensado difundir las manifestaciones culturales de su comunidad, Pablo? Ahí está, mira, está en las redes, ¿no? Y hay varios que dicen me gusta lo que él ha hecho. Entonces, cuando hablamos de acciones, ¿no?, de qué acciones hacer para difundir nuestras manifestaciones culturales, estamos hablando, por ejemplo,
Una de esas acciones podría ser realizar campañas de información. Otra acción, realizando ferias regionales, ¿no? Como en la que estaba Pablo y Laura. También podría ser transmitiendo por radio a través de anuncios publicitarios. Podría ser también, así como hicieron en el pueblo de La Encantada, elaborando postales, ¿no? Mediante sus postales ellos daban a conocer sus manifestaciones culturales. Podrías hacer también exposiciones, afiches, cuentos, carteles y entre otros, y luego promocionarlas en las diferentes redes sociales, ¿no? Como el Facebook, WhatsApp y entre otros. Aquí te hemos mostrado algunas acciones que puedes hacer para difundir, pero hay mucho más. Ahora te toca a ti. Vas a escribir 2 propuestas de acciones para difundir las manifestaciones culturales de tu comunidad mediante tarjetas. Puedes utilizar hojas, cartulinas o tu tableta o cualquier otro medio. Recuerda que son 2 propuestas, cómo difundir esas manifestaciones culturales que hay en tu comunidad. ¿Y sabías que cada comunidad tiene sus propias manifestaciones culturales, las cuales debemos conocer y valorar para construir una convivencia intercultural, ¿no? Es importante que la conozcamos. Si nosotros conocemos, lo vamos a valorar. El conocimiento de estas manifestaciones es importante para desterrar actitudes y prácticas excluyentes, ¿no? Prácticas de discriminación relacionadas con lo cultural. Es pues fundamental reconocer y valorar las manifestaciones culturales de otras personas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En vez de discriminar, vamos a valorar. Pero es importante que la conozcamos. Finalmente, vas a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta estos criterios. Si has identificado a partir de un caso algunas manifestaciones culturales de tu familia o de tu comunidad, ¿no? La cual lo has registrado en la tabla. Luego, has propuesto acciones propias, ¿no? Para difundir las manifestaciones culturales de tu localidad mediante tarjetas, a fin de reconocer y valorar las diversas manifestaciones culturales que existen en nuestro país. ¿Lo has logrado? ¿Qué dificultades has tenido en cada uno? ¿Qué necesitas mejorar? Hemos terminado la actividad. Recuerda guardar todo lo que has trabajado en tu portafolio. Nos vemos en la próxima actividad.